Capítulo 22. Víctima de la traición. Una vez más, el rey Fu I anduvo con los vagabundos y los forajidos como blanco de sus groseras burlas y de sus torpes ultrajes, y a veces víctima del despecho de Camti y de Hugo, cuando el jefe volvía la espalda. No le detestaban más que Hugo y Camti. Algunos de los demás le querían, y todos admiraban su valor y su ánimo. Durante 2 o 3 días, Hugo, a cuyo cargo y custodia se hallaba el rey, hizo tortuosamente cuanto pudo para molestar al niño, y de noche, durante las orgías acostumbradas, advirtió a los reunidos haciéndole pequeñas perrerías, siempre como por casualidad. 2 veces pisó los pies del rey como sin querer, y el rey, según convenía a su realeza, despectivamente, fingió no darse cuenta de ello. Pero a la tercera vez que Hugo se permitió la misma broma, Eduardo lo derribó al suelo de un garrotazo, con inmenso júbilo de la tribu. Hugo, lleno de ira y de vergüenza, dio un salto, tomó a su vez un garrote y se lanzó con furia contra su pequeño adversario. Al momento se formó un ruedo en torno de los gladiadores y comenzaron las apuestas y los vítores. Pero el pobre Hugo estaba de mala suerte. Su torpe e inadecuada esgrima no podía servirle de nada frente a un brazo que había sido educado por los primeros maestros de Europa con las paradas, ataques y toda clase de estocadas y cintarazos. El reyecito, alerta pero con graciosa soltura, desviaba y paraba la espesa lluvia de golpes con tal facilidad y precisión que tenía admirados a los espectadores. Y de cuando en cuando, no bien sus expertos ojos descubrían la ocasión, caía un golpe como un relámpago en la cabeza de Hugo, con lo cual la tormenta de aplausos y risas que despertaba era cosa de maravilla. Al cabo de 15 minutos, Hugo, apaleado, contuso y blanco de un implacable bombardeo de burlas, abandonó el campo, y el ileso héroe de la lucha fue acogido y subido en hombros de la alegre chusma hasta el lugar de honor, al lado del jefe, donde con gran ceremonia fue coronado rey de los gallos de pelea, declarándose al mismo tiempo solemnemente cancelado y abolido su anterior título de menos monta, y dictándose un decreto de destierro de la cuadrilla contra todo el que en adelante lo insultase. Habían fracasado todas las tentativas de que el rey prestara sus servicios a los truhanes, pues Eduardo se había negado reiteradas veces a obrar y además a la continua trataba de escaparse. El primer día de su regreso le obligaron a entrar en una cocina en la que no había nadie. Pero no solo salió de ella con las manos vacías, sino que trató de despertar a los moradores de la casa. Enviáronle con un calderero para que le ayudara en su trabajo, pero se negó, y además amenazó al hombre con su propio soldador. Y finalmente, tanto Hugo como el calderero tuvieron harto trabajo solo con evitar que se les escapara. El niño lanzaba truenos reales sobre las cabezas de cuantos coartaban su libertad o trataban de obligarle a servir. Al cuidado de Hugo fue enviado a mendigar con una andrajosa mujer y un niño enfermo, pero el resultado fue poco satisfactorio, pues el rey se negó a hacerlo y a favorecer de ninguna manera la causa de los pordioseros. Así pasaron varios días, y todas las miserias de aquella vida errante, y toda la fatiga y sordidez, y toda la mezquindad y vulgaridad de ella, llegaron a ser poco a poco tan intolerables para el cautivo, que éste empezó a decirse que el haberse librado del cuchillo del ermitaño no era al fin y al cabo sino, cuando más, un respiro temporal concedido por la muerte. Pero por la noche, en sueños, lo olvidaba todo, y volvía a verse en su trono y gobernando. Esto, por supuesto, intensificaba los sufrimientos del despertar, y así la mortificación de cada nueva mañana, de las pocas que transcurrieron entre su vuelta a la esclavitud y la pelea con Hugo, fue siempre más y más amarga y más dura de sobrellevar. En la mañana que siguió a aquel combate, Hugo se levantó con el corazón lleno de deseo de venganza contra el rey. En especial tenía 2 planes. Uno de ellos consistía en infligir una humillación singular al altivo espíritu y a la imaginaria realeza de aquel muchacho, y de no lograrlo,
Su otro plan era imputar al rey un crimen de cualquier género y entregarlo a las implacables garras de la justicia. Prosiguiendo su primer plan, pensó poner un clima en la pierna del rey, juzgando con razón que le mortificaría en alto grado, y en cuanto el clima surtiera su efecto, se proponía conseguir la ayuda de Canti y obligar al rey a exponer la pierna en un camino y pedir limosna. Clima era la palabra usada por los ladrones para designar a una fingida llaga. Para producirla, se hacía una pasta o cataplasma de cal viva, jabón y orín de hierro viejo, y se extendía sobre un pedazo de cuero, que después se sujetaba fuertemente a la pierna. Esto desprendía muy pronto la piel y dejaba la carne viva y muy irritada. Luego frotaban sangre sobre el sitio, la cual al secarse tomaba un color oscuro y repulsivo. Y por último ponían un vendaje de trapos manchados, con mucho ingenio para que asomara la repugnante úlcera y despertar la compasión de los transeúntes. Consiguió Hugo el auxilio del calderero, a quien el rey había amenazado con el soldador. Llevaron al muchacho a una excursión en busca de trabajo, y en cuanto no pudieron verlo desde el campamento, lo derribaron al suelo y el calderero lo sostuvo mientras Hugo le ponía el clima en la pierna. El rey se enfureció y los insultó, con promesa de ahorcar a los dos en cuanto volviera a tener el cetro en sus manos. Pero ellos lo sujetaron con fuerza, divirtiéndose con su impotente cólera y burlándose de sus amenazas. Así siguieron hasta que empezó a obrar la cataplasma. Y al poco tiempo, aquello se habría perfeccionado de no haber sobrevenido interrupción. Mas la hubo, porque el esclavo que había hablado denunciando las leyes inglesas apareció en escena, y puso fin a la maquinación, arrancando los vendajes y la cataplasma. Quiso el rey agarrar el garrote de su libertador y calentar las costillas en el acto a los dos bribones. Pero el hombre le disuadió, alegando que eso traería disgustos, y que era mejor dejar el asunto hasta la noche, pues entonces, reunida toda la tribu, la gente extraña no se arriesgaría a interponerse ni a interrumpirlos. Volvióse la partida al campamento, y el libertador del rey contó el asunto al jefe, quien escuchó, reflexionó, y decidió al fin que no dedicaran más al rey a mendigar, puesto que evidentemente era digno de algo mejor y más elevado, por lo cual al momento le licenció de las filas de los mendigos y le señaló para hurtar. Hugo no cabía en sí de gozo. Ya había tratado de hacer que Eduardo robara, sin conseguirlo. Pero ahora ya quedaba todo arreglado, porque como es natural, no se atrevería el rey ni por sueños a desobedecer una orden terminante emanada del jefe. Así planeó una incursión para aquella misma noche, con el propósito de hacer caer al niño en las garras de la ley y de lograrlo con tan ingeniosa estratagema que pareciese cosa accidental y no intencionada, porque el rey de los gallos de pelea era ya popular, y la partida no habría de tratar con excesiva dulzura a un individuo antipático que les hiciese tan grave traición como la de entregarlo al enemigo común, que era la justicia. A su debido tiempo salió Hugo con su víctima en dirección a un pueblo vecino, y los dos fueron lentamente de calle en calle, uno de ellos esperando un momento seguro de conseguir su malhadado propósito, y el otro esperando con no menos ansia la coyuntura de escapar, y de librarse para siempre de su infame cautiverio. Ambos desperdiciaron algunas ocasiones que prometían bastante, porque en su interior estaban resueltos a proceder sobre seguro aquella vez, y a no permitir a sus febriles deseos que incurrieran en más aventura de incierto resultado. Fue a Hugo a quien se le presentó la primera oportunidad, porque al fin se acercó una mujer que llevaba en un cesto cierto envoltorio grueso. Los ojos de Hugo relucieron de perverso placer al decirse, «Por mi vida, si puedo imputarle eso al rey de los gallos de pelea, estará perdido». Esperó y acechó pacientemente, al parecer, pero por dentro, consumido por los nervios, hasta que hubo pasado la mujer y la ocasión estuvo en su punto. Entonces dijo en voz baja, «Espera que vuelva». Y cautelosamente se lanzó tras su víctima. Llenóse de alegría el corazón del rey,
que podía ya escaparse si la empresa de Hugo le llevara a algo lejos. Pero no había de tener semejante suerte. Hugo se deslizó detrás de la mujer. Le arrebató el lío y volvió corriendo y envolviéndole en un pedazo de manta vieja que llevaba al brazo. La mujer prorrumpió en gritos, no bien sintió la pérdida por la disminución de peso, aunque no se había dado cuenta del hurto. Hugo, sin detenerse, puso el lío en las manos del rey diciéndole: «Ahora corre detrás de mí gritando, ¡al ladrón! ¡Al ladrón!, pero ten cuidado de despistarlos». Un momento después volvió Hugo una esquina y se precipitó por un callejón, y enseguida volvió a aparecer a la vista como un ser indiferente e inofensivo, y se colocó detrás de un poste para ver los resultados de su maquinación. El ofendido rey arrojó el envoltorio al suelo, y la manta se le cayó en el momento de llegar la mujer, seguida de una tumultuosa muchedumbre. La mujer agarró con una mano la muñeca de Eduardo, asió el envoltorio con la otra, y empezó a insultar al niño, que luchaba sin éxito por desasirse de sus manos. Hugo había visto lo suficiente. Su enemigo había sido capturado, y la ley se las entendería con él. Por esta razón se escabulló jubiloso y sonriente, y se dirigió hacia el campamento, fraguando por el camino una versión aceptable del caso para contársela al jefe. Continuó el rey forcejeando por soltarse de la mujer, y exclamando mortificadísimo: «Suéltame, necia criatura. ¿No he sido yo el que te ha despojado de tus mezquinos bienes?». La muchedumbre se agrupó en torno, amenazando al rey y lanzándole insultos. Un herrero fornido, con mandil de cuero y mangas arremangadas hasta los codos, quiso lanzarse sobre él, diciendo que iba a darle una paliza como lección. Mas en aquel instante centelló una espada en el aire, cayó de plano con convincente fuerza sobre el brazo del hombre. En tanto que su estrambótico dueño decía, como quien no quiere la cosa: «Vamos a ver, buenas almas. Procedamos con suavidad y no con mala sangre ni palabras anticristianas. Este es un asunto para que lo examine la justicia, no para que se trate privadamente. Suelta al muchacho, buena mujer». El herrero midió con la mirada al membrudo soldado, y se alejó refunfuñando y frotándose el brazo. La mujer soltó a regañadientes la muñeca del niño, y la muchedumbre miró al desconocido con poca simpatía, pero prudentemente cerró la boca. El reyecito saltó al lado de su salvador, con las mejillas arreboladas y los ojos relucientes, y exclamó: «Mucho te has tardado, pero ahora vienes muy a tiempo, Sir Miles. Hazme pedazos a toda esa canalla».